Bienvenidos el día de hoy. En este caso vamos a ver una siguiente temita, pero antes de ir a ver qué tema es, pues no olviden seguirme por Instagram, suscribirse, activen esa campanita y no lo olviden. Con Luis, aprende ciencia. Entonces, el tema de hoy, la verdad es que, como bien lo saben, diabetes mellitus es un tema muy pero muy extenso. Y en este caso solamente nos vamos a basar justamente en el diagnóstico clínico y bioquímico de la diabetes, ¿ok? Bueno, de diabetes mellitus. Ahorita no vamos a ver tanto de que las etiologías, bueno, cómo es que se produce la fisiopato, no tanto en ello, ¿vale? Nos vamos a encargar más en cómo diagnosticarla. Y quiero saber quiénes sí tienen diabetes y cómo vamos a hacer a ello, ¿no? Cómo hacer nuestro screening, cómo hacer nuestro cribado, todo ello, ¿no? Entonces, empezamos con una introducción para dar una pequeña explicación del tema. Y es que nosotros tenemos aquí un pacientito, el cual pues todo está bien, ¿no? Estamos en normoglicemia. En pocas palabras, tiene buenos niveles de azúcar o buenos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Digo azúcar y glucosa en sangre porque quiero que todos comprendamos que en realidad es lo mismo, ¿vale? Porque sé que este video no solamente lo van a ver personas que estudian medicina. Bueno, entonces, dentro de aquí tenemos lo que viene diciendo, pues estas líneas de aquí, ¿no? Que aquí esta más en grisecita habla de la resistencia a la insulina. Este que está en verdecita, que según yo sí es verde, habla de los niveles de insulina. Este que está aquí habla de la función de las células beta que se encuentran en el páncreas que se encargan de producir insulina. En pocas palabras, cuando un paciente está en prediabetes, ¿qué es lo que ocurre? Poco a poco lo que viene siendo las funciones de la célula beta pancreática en la cual está produce insulina, en algún punto empieza a decaerse, ¿ok? Y en el punto donde este se empieza a decaer, empieza a ocurrir lo que viene siendo, se empieza a elevar la glucosa en ayunas y también la glucosa postprandial empieza a aumentarse. En pocas palabras, después de que consumamos alimentos va a empezar a aumentar la glucosa e inclusive antes de, de consumirlos, o sea, en ayunas. Y como puedan visualizar, las complicaciones macrovasculares o microvasculares empiezan desde la prediabetes, inclusive desde antes empiezan a producirse estas complicaciones. Poco a poco empiezan a avanzar, ¿no? Y es aquí donde ya podemos ver, ahora sí, donde ya inicia lo que viene siendo la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y aquí es donde, pues como quien dice, más o menos tenemos el diagnóstico porque tardamos en diagnosticarlos, ¿no? Y pues dentro de estos pacientes los cuales van a tener una hipoglucemia, aquí tenemos la triada que es que a nivel de páncreas, pues va a dejar de disminuir insulina, va a haber una disminución. A nivel del hígado va a empezar el aumento de producción de glucosa hepática, o sea, la gluconeogénesis, y a nivel del músculo va a empezar a captar menos glucosa. Estos tres casos o tres razones va a empezar a llevarnos a una hiperglucemia, o sea, concentraciones elevadas de azúcar en sangre, concentraciones elevadas de glucosa, hiperglucemia. Y aquí tenemos la octeta de la muerte, lo cual va a hacer con que el intestino disminuya el efecto de la incretina, las grasas empiezan a aumentar la lipólisis, o sea, empecemos a sacar los reservorios, por eso es que después los pacientes empiezan a como disminuir de peso. A nivel del estómago se empieza a acelerar el vaciado gástrico, entonces empezamos a digerir peor, pero el elemento pasa más rápido. El riñón aumenta la reabsorción de glucosa a partir de los 180 miligramos sobre decilitro. El músculo ya le expliqué. El cerebro empieza a tener disfunción de neurotransmisores, el hígado empieza a activar la gluconeogénesis, el páncreas empieza a tener un aumento compensatorio de glucagón y también una disminución de la secreción de insulina. Toda esta detectada nos va a llevar a la hiperglucemia y la hiperglucemia nos lleva pues a tener niveles altos en sangre y tener nuestro diagnóstico, ¿no? Dentro de ello. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a llevar nuestro tamizaje? O sea, ¿cuándo vamos a dar de que, ok, vamos a buscar diabetes mellitus, ¿no? Pues justamente en aquel vamos a considerar hacerlo en adultos, los cuales tengan un índice de masa corporal mayor a 25 o mayor a 23, que 23 solamente es en individuos asiáticos, ¿no? Pero digamos entre los mexicanos, con un índice de masa corporal arriba de 25 y que tenga uno o más de esos factores de riesgo, ya tenemos que ir a hacer nuestras pruebas de tamizaje, ¿no? Que tengamos algún familiar de primer grado, como nuestros padres, o sea, si nuestros padres tienen diabetes mellitus y tenemos un índice de masa corporal arriba de 25,
ya nos ganamos nuestro tamizaje, ya nos ganamos nuestras pruebas, ¿no? Tenemos una raza alto riesgo o étnica o ancestral, como que seamos americanos africanos, que seamos latinos, tristemente, que seamos estadounidenses nativos, que seamos estadounidenses asiáticos, que tengamos historia de enfermedad cardiovascular, que tengamos hipertensión y o sea, tengamos tratamiento para hipertensión, que tengamos una HDL menor a 35 o triglicéridos menor a 250, que el paciente tenga el síndrome eh, poliendocrino metabólico ovárico. ¿Por qué digo poliendocrino metabólico ovárico? Porque no me gusta decir síndrome ovárico poliendocrino metabólico. Que también antes se le conocía como síndrome ovario poliquístico, ¿no? Pero ya no se le llama así, ahora se llama síndrome ovárico poliendocrino metabólico. Pero me gusta decirle síndrome poliendocrino metabólico ovárico. ¿Por qué? Me gusta mandar al final la palabra ovárico porque en realidad el problema no es tanto el ovario, sino el problema, aquí lo principal que nos interesa es lo endocrino. ¿Vale? Es a nivel endocrino y de lo, o sea, de lo poliendocrino. Eso es lo importante. Pero acuérdense que no tiene que, o sea, no tiene que haber presencia de quistes y no necesariamente falla completamente el ovario como tal, ¿no? Por eso sí me gusta decir la palabra al final ovárico, ¿no? Bueno, esos pacientes se van a su screening, o sea, su tamizaje. Pacientes que tengan, que sean sedentarios o alguna otra condición asociada con resistencia a la insulina como obesidad severa, que el paciente presente acantosis nigricans, que tenga alguna enfermedad hepática esteatóxica no alcohólica. Y otra cosa es que a todo aquel paciente que tenga arriba de 35 años, en pocas palabras, ya se ganó su tamizaje y que tenga arriba de este 25, ¿no? O que tenga también inclusive uno de estos, ya se ganó su screening, ya la vamos a hacer, ¿no? Entonces, a estos pacientes cuando les hagamos su tamizaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, puede que le hagamos sus pruebas y salga todo normal. Perfecto, ¿no? Si tú que estás viendo el video ya tienes arriba de 35 años y tienes un índice de masa corporal arriba de 25 que se saca solamente con tu peso entre altura al cuadrado, o sea, si yo mido 1,75, 1,75 por 1,75, este 1,75, el valor de arriba de mi peso se lo vamos a dividir entre la altura y si me sale arriba de 25 y tengo arriba de 35 años, por favor, acude a que tengan tu tamizaje porque es importante que te tengamos controlado, ¿no? Eh, bueno, si te hacemos esas pruebas de tamizaje debido a que ya te encontramos de que hay una de estas cosas, pues puede llegar a salir normal. O puede que te encontremos prediabetes o puede que te diagnosticamos diabetes mellitus de una vez, ¿no? Si te encontramos, bueno, otro diagnóstico también es en que en pacientes embarazadas en las cuales hagamos este tamizaje, puede que encontremos la diabetes gestacional, ¿no? Pero bueno, si el paciente salió normal, le hacemos otra vez esos estudios en 3 años. Si salió con prediabetes, se lo repetimos anualmente, o sea, cada año. Y si salió con diabetes mellitus, pues ya tenemos el diagnóstico, que es lo que queríamos, ¿no? Y si tiene, y si salió con diabetes gestacional, pues vamos a estar repitiendo estas pruebas de 1 a cada 3 años, dependiendo de, pues, nosotros como qué tan estrictos queramos que ser, ¿no? Queramos ser. Obviamente después de que haya tenido el parto, ¿no? Y el monitoreo continuo de glucosa no es de tamizaje, que es una máquina que se utiliza aquí para checar los niveles de glucosa, ¿no? Ese no es de tamizaje. Tenemos que ir a sacar una muestra sanguínea y mandar al laboratorio. Esa es la verdadera prueba, ¿no? Ok. Dentro de que, ok, ya tenemos a qué paciente les vamos a hacer sus estudios. Pero antes de hacer estos estudios también podemos revisar signos clínicos que nosotros estamos presentando resistencia a la insulina. ¿Cuáles van a ser estos síntomas o esas manifestaciones clínicas? Podemos visualizar esto que es la acantosis nigricans e inclusive también estos acrocordones. Si encontramos estas dos cosas, ojito, esos son signos de resistencia a la insulina. Si tienes estos signos y tienes arriba de 35 años, por favor, acude a tu médico de confianza o a tu seguro, ¿no? Para que te hagan las pruebas de tamizaje. Ahora tenemos síntomas clásicos de tener el azúcar alta o de tener hiperglucemia o de tener glucosa elevada en sangre, ¿no? Que aquí tenemos a una P bailando.
Y tenemos el número 4 que va a ser nuestra mnemotecnia, ¿no? Que es polifagia, que son las 4 P's de diabetes mellitus, ¿no? Polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. ¿Cómo se va a llevar todas esas manifestaciones, no? Ok, todo empieza con la diabetes, bueno, con diabetes mellitus, ¿no? Empezamos a presentar hiperglucemia. Entonces, tienen que saber que la glucosa es una molécula osmóticamente activa. ¿Qué significa ósmosis? Es la fuerza de un soluto que atrae agua, ¿no? En pocas palabras. Entonces, como la glucosa jala agua y a partir de tener concentraciones en sangre arriba de 180, esto se empieza a eliminar a nivel renal, pues como si sale la glucosa, también se lleva el agua. Entonces empezamos a presentar poliuria. Y si empezamos a eliminar mucha agua, después nos vamos a empezar a deshidratar. O sea, y como nos empezamos a deshidratar, porque aumenta la osmolalidad plasmática y se empieza a concentrar todos los solutos dentro del plasma, pues llega al centro de la sed y dice, hey, ocupamos líquidos, tengo sed, está aumentando la osmolalidad y que dice a tomar agua y por eso se presenta polidipsia, ok, estos son importantes. El paciente, debido a que está entrando glucosa, pero no la está utilizando porque no tenemos suficiente insulina, porque así es la diabetes, pues el paciente empieza a comer, a comer, a comer, porque siempre va a tener hambre y a presentar polifagia, que eso significa polifagia, comer, comer mucho en pocas palabras, ¿no? Poluria, que vaya muchas veces a orinar, polidipsia, que esté tomando muchísima agua, o sea que esté tomando agua y agua y agua y agua. Poluria se considera a partir de 3 litros, ¿ok? Y que también otro importante de poliuria es la nicturia, que el paciente se esté levantando en las noches a orinar, 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 ¿no? Que viene dentro de aquí, ¿no? Y la pérdida de peso ocurre debido a que aunque nosotros estamos administrando energía, o sea, glucosa a nuestras células, pues no lo está utilizando. Así que mediante otras vías para poder rejuntar energía, pues empezamos a sacar energía a otras partes y empezamos a perder peso, ¿no? Algo que quiero explicar también para las personas que no conocen esto es que acuérdense que para que la glucosa o la azúcar o los alimentos, en este caso entren a las células, se necesita una llave. Y esta llave es la insulina. Una vez de que llega la insulina, entra y abre la compuerta y puede entrar la glucosa. Si no tenemos insulina porque nuestro páncreas ya está bien cansadote, pues esta glucosa o los alimentos que estemos consumiendo no van a entrar a la célula. Y si no entran a la célula, pues vamos a tener hambre, porque si no damos de comer a las células, vamos a seguir teniendo hambre, ¿no? Y si no le damos de comer a las células y empezamos a jalar energía de otras partes, llegamos a la pérdida de peso. Para tener eso más explicadito, ¿no? Otros síntomas inespecíficos que no son de resistencia a la insulina y que tampoco son tantos de hiperglucemia directos, pues tenemos la visión borrosa, fatiga, la susceptibilidad a infecciones debido a que tenemos un estado proinflamatorio, el prurito, o sea que es como rasquera, cicatrización deficiente, o sea que empezamos a que digamos que te lesionaste, te cortaste y tardas más tiempo en cicatrizar o que se cierre la herida. Y también otros signos son los calambres de pantorrillas. Los calambres en pantorrillas se ha visto que están más asociados en aquellos pacientes los cuales van a presentar o están presentando alguna afección micro como la neuropatía periférica, ¿no? Neuropatía diabética, eso, neuropatía diabética, ¿no? Se debe sospechar de diabetes mellitus en pacientes que tengan celulitis recurrente, candidiasis, infecciones de dermatofitos, gangrena, neumonía, en particular las que sean por reactivación por tuberculosis, influenza, infecciones geniturinarias o las IBUS o ITUS, osteomielitis y la demencia vascular. En todas estas causas tenemos que sospechar diabetes mellitus y también todos estos síntomas, ¿vale? Pero los más importantes, las 4 P's y estos signos de resistencia a la insulina. Si estamos viendo en un paciente, ojito con eso. ¿Ok? Continuamos. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos cuando hagamos los estudios para decir si tenemos diabetes mellitus? Pues tenemos uno, que el paciente le midamos su glucosa en sangre y tenga arriba de 200 y tenga síntomas de hiperglucemia, polidipsia, poluria, palifagia y pérdida de peso, ¿no? Si tiene uno de esos que dije y arriba de 200, ya, diabetes mellitus, no te me vas. Pero si el paciente viene sin síntomas de hiperglucemia, o sea, si viene sin síntomas de hiperglucemia, o sea, asintomático significa asintomático que no tenga síntomas, pues vamos a optar por hacer que nos salgan dos resultados anormales de las pruebas de hiperglucemia.
Estas pruebas de hiperglucemia es sacar la hemoglobina glicosilada o sacar lo que viene siendo la glucosa en ayunas o la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Que les dan a tomar algo, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene síntomas, tenemos que hacer más de dos pruebas de estas, nos tienen que salir positivas. Si no salen dos pruebas positivas, no. Entonces, eh, como pueden ver, toda la información es sacada de la ADA, creo que se llama esta, de la ADA 2026, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestros criterios diagnósticos para diabetes mellitus? Que tengamos una hemoglobina glicosilada arriba del 6.5%, una prueba de tolerancia oral arriba de 126, no, perdón, una prueba de glucosa en ayunas arriba de 126 miligramos y una prueba de tolerancia oral a la glucosa después de 2 horas y que se permanezca arriba de 200. Si hacemos la hemoglobina glicosilada y sale 6.7 y le sacamos la glucosa en ayunas y sale 127, ya. Y algo muy importante de estos pacientes es que tenemos que ser sumamente estrictos, debido a que si el paciente ya tiene, bueno, si el paciente tiene 126, 127 porque es mayor o igual, eh, es importante decirle que, hey, ya estás en tu diagnóstico de diabetes mellitus. Y no porque tengas 125, no, pues estás medio malito, pero no tanto. No, tenemos que iniciar con toda nuestra gama de terapia, ¿no? Tenemos que hacerlo todo bien. ¿Por qué? Porque esas pruebas son muy exactas e inclusive en un futuro puede que estos valores disminuyan. O sea, en pocas palabras, que ya no se considera mayor o igual arriba de 126 y se tomen números como arriba de 120, ¿no? Por arriba de decirlo. Por así decirlo, disculpen. Así que por ello, pues es importante que el valor que te salga lo tomemos con criterio de que real, o sea, no tomarlo como menos. Porque esto es para diagnosticar, pero el paciente ya o sea, está presentando daño micro y macrovascular. Por eso es que tenemos que prevenir, tenemos que prevenir. Así que aunque esté elevada y digas, no, pues no estoy tan mal, tenemos que iniciar con tratamiento o hacer cambios de estilo de vida, que es lo más importante. Entonces, ese es para el diagnóstico de diabetes mellitus y ese es para el diagnóstico de la prediabetes. Anteriormente el diagnóstico de prediabetes no existía, lo volvieron a integrar, lo volvieron a quitar, pero otra vez lo volvieron a adicionar, ¿no? Para decir que un paciente que está con prediabetes es que que salió con una glicada del 5.7 a 6.4, o sea, lo normal es abajo de 5.7, que salga con glucosa en ayunas de 100 a 125 y que tenga una prueba de tolerancia oral después de 2 horas entre 140 y 199, o sea que lo normal de glicada es abajo de 5.7%, lo normal, la hoja de glucosa en ayunas es de 100 y lo normal de la prueba de tolerancia a la glucosa es menor a 140, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico de la diabetes mellitus 1? Porque tenemos la diabetes mellitus tipo 2 y la 1, ¿no? Dentro de la diabetes mellitus tipo 1 podemos pedir anticuerpos que van a ser como los antigas 65, que va a ser de ácido glutámico de carboxilasa, que se encuentra en el 80% de los adultos, que se considera como LADA. Tenemos los anti-IA2, que van a ser los de la tirosina fosfatasa de islotes, y se encuentran en el 70% de los niños y adolescentes. Los anticuerpos anti-insulina, que se encuentran en el 60% de los niños pequeños, y los anti-zinc T8, ¿no? O transportador de zinc 8, que se encuentran en el 80% de los pacientes. ¿Y cuándo vamos a pedir los anticuerpos? Cuando tengamos duda de si tiene la tipo 1 o tipo 2, cuando estemos enfrente de un cuadro de un LADA versus un 2, o un paciente con diabetes mellitus en adulto joven, o un diabetes mellitus en niños con sobrepeso. En esos casos podemos optar por pedir anticuerpos. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el esquema terapéutico? Ok, tenemos un adulto. Sospechamos de diabetes mellitus tipo 1. La 2 es la más común, ¿ok? Pero en este caso estamos sospechando en la 1. Pedimos los anticuerpos contra los islotes. Si salió positivo, ya, diagnóstico. Pero si no, que esto ocurre entre el 5 al 10% de los pacientes porque no salió ningún anticuerpo positivo, pues depende de la edad. Si tiene arriba de 35 años, pues nos damos para acá, ¿no? Si tiene menor de 35 años, nos damos para acá. Primero vamos hacia acá, ¿no? ¿Tiene síntomas de una diabetes monogénica? No, pues no. ¿Tiene síntomas de diabetes tipo 2? No, pues no. Ya, diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Pero si sí tiene síntomas o cosas parecidas a la monogénica, pedimos el péptido C. Si el péptido C sale menos de 200, diabetes mellitus tipo 1. Si sale arriba de 200, pues ya, monogénica, ¿no?
Pero digamos que el paciente tiene arriba de 35 años. En pocas palabras, le pedimos el péptido C. Si el péptido C está arriba de 600, quiere decir que el páncreas sí está produciendo insulina y que, pues, ajá, que sí está produciendo insulina, ¿no? Entonces, pues, arriba de 600 de péptido C, pues ya de tipo 2, ¿no? Pero si está menor a 200, pues ya tipo 1, ¿no? Porque está destrozado, en pocas palabras, el páncreas, ¿no? En el tipo 1. Pero si sale entre 200 y 600, podemos optar por repetir la prueba en 5 años. Bueno, entonces explicando las pruebas de hiperglucemia, vamos a empezar con la primera, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Tengo esto así, o la OGTT, que es así en Estados Unidos, o la PTOG también en México. O sea, es lo mismo, pero las puedo decir como sus banderitas para que les pueda reconocer. Entonces, le vamos a pedir al paciente que se tome la glucosa, ¿no? Porque le vamos a dar, así va a ser la prueba, ¿no? Primero esto se absorbe a nivel del intestino. Después, como se absorbe esta glucosa a nivel del intestino, se va a empezar a elevar la glucosa plasmática. Después, se supone que la insulina tiene que empezar a actuar y tiene la fase 1 y la fase 2, ¿no? Que la fase 1 es la rápida que ocurre entre los primeros 15 minutos. Que después, ahí lo que tiene la insulina preformada se dispara, ¿no? Y la segunda parte ya es más gradual y empieza a producir y a dispersarse, ¿no? Después de esto, el músculo va a captar el 80% de la glucosa mediante los GLUT4, ¿no? Y después se supone que se tiene que inhibir la gluconogénesis hepática, pero ¿qué creen? En un paciente, bueno, después de que ocurren las 2 horas, se supone que la glucosa plasmática debería de estar por debajo de 140 miligramos sobre decilitro. Pero hay en pacientes donde esto falla y tenemos niveles de glucosa elevados. Por eso es que tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, algo importante dentro de esta... Bueno, es que sí hay un término muy específico, ¿no? Pero dentro de esa administración del paciente, ¿cómo lo vamos a preparar? Dentro de la metodología, eso. Dentro de la metodología de nuestro paciente, se tiene que preparar. Durante 3 días previos tenemos que asegurarnos de que lleve una dieta normal, mayor o igual a 150 gramos de carbohidratos al día y tenga una actividad física habitual. No que quiera ir a correr un maratón un día antes o ponerse a hacer cosas que no hace, por favor. Dentro de los 3 días previos, o sea, de aquí a 3 días antes. Tiene que contar con un ayuno de 8 a 12 horas y no debe haber sufrido o padecido alguna infección reciente, alguna cirugía reciente o que esté tomando medicamentos hiperglucemiantes. No. Entonces, iniciamos la prueba. A las 0 horas se toma la glucosa en ayuno. Se va a tomar sus 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en 250 o 300 miligramos de agua. Pero recuerden que antes de tomarse esta glucosa, primero vamos a sacar lo que viene siendo la sangre, ¿no? Y vamos a medir su prueba de glucemia en ayunas, ¿no? Y después se toma sus 75 gramos. Se tiene que tomar dentro de los 5 minutos. No puede tardar más de 5 minutos. Se lo tiene que echar de una. Y a las 2 horas vamos a medir la glucosa plasmática otra vez. Y se supone que debería estar debajo de 140 miligramos sobre decilitro. Si está entre 140 y 199, prediabetes. Si está arriba de 200 o 200, diabetes mellitus, ¿no? Esta prueba tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90%. Como pueden ver, aquí eso es muy importante porque tiene una sensibilidad del 95%. O sea que es muy buena para encontrar los positivos, ¿no? Ahora pasemos con la siguiente, la hemoglobina glicosilada o la HbA1c, porque en realidad esto es lo que medimos, ¿no? Eh, mm, Dentro de la glucosa existe algo llamado, bueno, dentro de la hemoglobina existe el grupo amino de hemoglobina, que aquí está la valina N terminal de la cadena B. Digamos que cuando los eritrocitos que viajan a través de la sangre, pues dentro de ellos tienen su hemoglobina, ¿no? Que se encarga de transportar oxígeno. Pero cuando está la glucosa también en sangre, esta glucosa se une al eritrocito, o sea, a la hemoglobina, y forma estas bases de Schiff. Al principio, cuando esta glucosa se encuentra elevada y después cae porque todo está bien, pues se deshacen estas bases, ¿no? Pero cuando esta permanece porque el paciente no tiene buenos hábitos alimenticios y no se logra bajar la glucosa, y se queda, se, se mueve lo que viene siendo esa estructura de bases de Schiff y se convierte en productos de Amadori. Pero los productos de Amadori son irreversibles.
Y después llegan a lo que vienen siendo los productos de glicación avanzada, que son los que provocan ahora sí las complicaciones en nuestros pacientes, ¿no? Como un traguito de agua. Bueno, muchas gracias. Eh, Continuando con esto, continuemos. Así se ve un eritrocito normal, los cuales tiene glucemias normales. Acá se ve uno el cual tiene diabetes mellitus y tiene demasiadas hemoglobinas glicosiladas. Todas son atascadísimas, como pueden ver, ¿no? A la HbA1c. Bueno, tenemos aquí ciertos inconvenientes con hemoglobina glicosilada debido a que puede salir falsamente bajo, porque el paciente puede tener hemólisis crónica como una talasemia, deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa o fabismo, recuerden, las habas, o enfermedades falciformes, tratamiento que tenga que esté tratamiento por deficiencia de hierro, vitamina B12 o folato, tratamiento con nitropoyetina, hemodiálisis, una enfermedad renal crónica, eh, por pérdida aguda de sangre, transfusión de sangre, o infección por VIH. Como pueden ver, toda aquella patología o aquella situación que esté haciendo que hayan menos glóbulos rojos o menos eritrocitos al medir esta hemoglobina glicosilada, pues decir, ah, está bien. No, no está bien. El problema es que no hay eritrocitos y la prueba sale positiva, pues sí, porque pues están muriendo los eritrocitos. ¿Y cuánto es el tiempo de vida medio de un eritrocito? Excelente, 120 días, ok. Y hay circunstancias donde puede salir falsamente positivo. Bueno, falsamente alto, a eso me refiero, ¿no? O positivo. Que porque haya una baja rotación de glóbulos rojos, o mejor dicho, porque hay muchos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O que estén viviendo de más. Como en una anemia por deficiencia de hierro o alguna anemia por deficiencia de vitamina B12 o folato, que eso es la megaloblástica. Eso. Bueno, a partir de cierto tamaño, no, no todas son megaloblásticas de una, ¿no? Bueno, y una discrepancia significativa entre las mediciones de hemoglobina glicosilada y una glucosa justifica investigar una causa subyacente. En pocas palabras, si tenemos una medición de glucosa en ayunas y una de hemoglobina glicosilada que hay una gran diferencia entre ellas, tenemos que investigar bien a nuestro paciente porque seguramente puede que te esté presentando algún tipo de hemólisis o algún problema en sus eritrocitos que ocupamos investigar, porque normalmente deberían de estar muy parecidos, ¿no? Bueno, y dentro de la sensibilidad y especificidad de esta prueba, como pueden ver, es muy buena encontrando los positivos, pero pues no es tan buena con su sensibilidad. Así que este es del 85%, ¿no? Y la otra tiene el 95%, entonces, pues para que vean ahí, ¿no? Y yo sé que les hablé de porcentajes, pero también de miligramos. Y vamos a acomodarlo así que se mire bonito. Un paciente que maneje 6% va a tener un promedio de 126 o entre 100 y 152. Digamos que de 9 pues esto. Y obviamente, con que está abajo de 5.7%, pues va a tener, digamos, como que esto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eso nomás para que tengan ahí como que un valor de referencia para correlacionar, ¿no? Ok, entonces, en esa tablita quiero que ustedes me digan, así de memoria, ya se los tuvieron que haber aprendido, cuáles son los datos de diagnósticos. Por favor, saca un papelito o por favor, dilos así en voz alta. ¿Cuáles son los datos de diagnósticos para diabetes mellitus por la prueba de tolerancia a la glucosa? Ahora, bueno, para el de glucosa libre en ayunas, para la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Después dime los de la prediabetes y después dime los criterios diagnósticos de normal, ¿no? Bueno, te los digo, ¿no? De diabetes mellitus de la glucosa en ayunas arriba de 126, aquí arriba de 200 y aquí arriba de 6.5% de prediabetes. Bueno, del normal es menos de glucosa en ayunas de 100, acá de 140 y acá de 5.7%. Y el valor entre 6.5 y 5.7% está la prediabetes. El valor entre 140 y 100 y el 99 y el 129 tenemos aquí la prediabetes. Y el valor entre 100 y 125 pues es prediabetes. Entonces espero que lo haya aprendido ahorita de memoria. Y si no, repases porque esto la verdad siento que es lo más importante que deberías de estar aprendiendo. Y si no, estamos fallando. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la diabetes gestacional? Tenemos dos pruebas, que es la del primer paso y la de dos pasos. Eh,
La verdad es que me iba a detener a explicar la de 2 pasos, pero creo que ya no es tan importante debido a que está casi no se utiliza y no es tan buena, por así decirlo. La doctora mencionó que la van a desaparecer o que supone que le iban a desaparecer, ¿no? Bueno, pero dentro de ello, la diabetes gestacional se tiene que diagnosticar o tenemos que hacer esas pruebas justamente después del primer trimestre, o en pocas palabras, mm, que ocurre entre la semana 24 o 28 del embarazo. Si nosotros hacemos los estudios y no está en la semana 24 y está en la 20, 18, 5, 4, 3, 2, 1, seguramente no es diabetes gestacional, es diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Así que para decir que sea la causa de la diabetes y que sea gestacional, o sea, por el producto que está creciendo, tiene que ser entre estas semanas. Ok, ¿cómo va a ser la prueba? Le vamos a dar 75 gramos igual de la glucosa y vamos a hacer esto. Antes de darle el vasito y que se lo tome, vamos a medir la glucosa en ayunas. Si está abajo de 92, excelente. Se toma los 75 gramos, ¿no? A la primera hora le hacemos su primer medición y tiene que salir abajo de 180. Después de 2 horas tiene que salir abajo de 153. Aquí lo importante y lo rápido y efectiva de que es esta es que al realizar esta prueba, si ella tiene si ella tiene una glucosa arriba de 92 o 92 ya, tiene diabetes gestacional. Pero si después se bebe lo que viene siendo la glucosa, los 75 gramos, y permanece arriba de 180 o 180 después de la hora, ya, diagnóstico. Así que aunque solamente uno de estos salga positivo, ya tenemos el otro, ¿no? Y acá es diferente, ¿no? Bueno, lo explico rápido, ¿no? Que el primer paso le damos los 50. Bueno, con uno solamente. Okay. Aquí le. Así. Aquí le damos los 50, ¿no? Y si sale elevado uno de estos le decimos, ok, por favor, vuelve otro día y le vamos a dar 100, ¿no? Y acá se mide al ayuno, a la 1, a las 2 y a las 3 horas. Y aquí vamos a pedir que salgan dos valores anormales. Pero como les mencioné, ya, por favor, no le tomen demasiada atención y presten atención a ¿no? Con que vengan ayunas con arriba de 92 igual a 92, que a la primera hora de tomarse los 75 gramos de glucosa esté arriba igual o mayor a 180 y que después de 2 horas permanezca arriba de 153. Con solo uno de estos, ya diabetes gestacional. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro protocolo de diagnóstico en estos pacientes, no? Entonces, ¿tiene síntomas de hiperglucemia? No, pues que sí. Ya, directo a hacer todas las pruebas. No, no, pues no. Pero el paciente es obeso, o sea, tiene arriba, en pocas palabras, tiene el índice de masa corporal arriba de 25 y tiene algún riesgo. Sí, sus pruebas. No, no tiene el índice de masa corporal y tampoco tiene ningún factor de riesgo. ¿Tienes arriba de 35 años? No, pues sí, te hacemos las pruebas. Si no, te liberas. Entonces, todo paciente que tenga arriba de 35 años o 35 años, te tienes que hacer tus pruebas, por favor. Porque esta patología, aquí el tiempo es muy importante. Y podemos resolverlo todo excelentemente, ¿no? Bueno, podemos prolongar la vida demasiado. Y esto la verdad es que ya no me voy a tener que explicarlo porque es lo mismo, es lo mismo. Aquí lo importante era esto, ¿no? Aquí de que si tienes síntomas para acá. Si no, pues ya vivimos paciente obeso o charla. Si no, pasamos para acá, 35 años o charla. Ya les dije, ¿no? Entonces, quiero que veamos esas recomendaciones que hace la GPC del IMSS, la cual es como pueden ver, la última actualización fue en 2018 y estamos en 2026. Ahí se las dejo nomás ahí. Bueno, dentro de aquí, lo importante que aquí mire, que es que dice aquí, un estudio que incluyó a 1416 pacientes para evaluar el rendimiento de la hemoglobina glicosilada, compara la glucosa plasmática en ayuna que muestra la sensibilidad y la especificidad de encontrar una glicada arriba de 6.5%, fue de 41.9% de sensibilidad y un 98.9% de especificidad. El rendimiento de una glicada en tamizaje con pacientes con prediabetes fue pobre, teniendo una sensibilidad del 78 y una especificidad del 55. Como pueden ver, la hemoglobina glicosilada es muy buena encontrando pacientes diagnósticos, o sea, diagnosticando diabetes mellitus, pero no es tan buena de, digamos, no, perdón. Es muy buena descartando, encontrando los pacientes que no tienen diabetes mellitus, pero no es tan buena encontrando a los de con diabetes. Pero si esta prueba te sale negativa,
En pocas palabras, ya tenemos una especificidad muy alta de que seguramente tu prueba es negativa. Pero si sale positiva, la tenemos que confirmar, ¿no? En pocas palabras. Y de que es un 41.9%. Aquí en lo que estudió la GPC del IMSS en 2018. Pero ya vieron que el porcentaje es mucho más alto, ¿no? Que fue que da la ADA 2026. Ya los datos están actualizados. Esto es un poco más antiguo, pero quiero que lo entiendan y que miren aquí que esto es interesante, ¿no? Dentro de la GPC se sugiere realizar la glucosa plasmática en ayunas a toda aquella persona que tenga un puntaje de FISDRIC mayor o igual a 12. ¿Cuál es esta escala de FISDRIC? Es esta, ¿no? Que esta dice que la escala de FISDRIC es un instrumento de cribaje inicialmente diseñado para valorar el riesgo individual de desarrollar diabetes mellitus 2 en plazo a 10 años. Las principales valores que se ven aquí son chalalana. Entonces, tú que estás viendo el videito, quiero que lo hagas aquí mismo. ¿Cuál es tu edad? Si tienes menos de 45 años, 0 puntos. Si tienes entre 45 y 54, 2 puntos. Si tienes entre 55 y 64, 3 puntos, y así. Vamos a hacer el mío en pocas palabras, ¿no? Bueno, yo tengo menos de 45, 0 puntos. Mi índice de masa corporal es menos de 25, también ya llevo 0 puntos. Si estás entre 25 y 30, 1. Si tienes más de 30, ya tienes 3 puntos. El perímetro abdominal eh, en hombres, menos de 94, o entre esos datos, como pueden ver aquí, son el puntaje, ¿no? Que yo sepa, tengo menos de 94. Entonces tengo otra vez 0 puntos, ¿no? Eh, ¿Realizo normalmente al menos 30 minutos diarios de actividad física? Sí, 0 puntos sigo teniendo, ¿no? ¿Con qué frecuencia como frutas y verduras y hortalizas? La verdad es que diario, 0 puntos. ¿Me han recetado algún medicamento para controlar hipertensión? No, 0 puntos. Si tú sí, ya llevas 2 puntos. ¿Le han detectado alguna vez niveles altos de glucosa en sangre? A mí no. Entonces, si a ti sí, ya tienes 5 puntos. ¿Ha habido algún diagnóstico de diabetes mellitus en tu familia? Y la verdad es que sí, solamente en mi abuelita. Bueno, también algunos tíos, pero de parte, pero no padres, hermanos o hijos. Sí, en mi abuelito sí, ya llevo 3 puntos. Si padres o hermanos o hijos ya tienen 5 puntos. Bueno, eh, dentro de, pues mi papá, creo que le siguieron diabetes mitos. Así que llevo 5 puntos de mi papá y como quien dice de mi abuelita 3 puntos. Ya llevo 8 puntos en total, nomás simplemente por herencia familiar, como quien, bueno, por mi familia, ¿no? Entonces 8 puntos. Yo tengo un riesgo de aquí a 10 años de desarrollar diabetes de 4%. ¿Por qué? Porque tuve 8 puntos, ¿no? El nivel de riesgo es ligeramente elevado simplemente por esto. Así que tú, que tienes familiares, que tienes hipertensión, que no estás comiendo frutas, verduras u hortalizas, que no haces ejercicio, que tienes glucosa en alta o alta, por favor, ve a checarte. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces continúo, ¿no? Dentro de la GPC también tenemos estas 3 recomendaciones que dice, se recomienda realizar la hemoglobina glicada para diagnosticar mitos sobre la glucosa en ayuno, debido a que estas, ya que ambas pruebas sí son efectivas, pero la glicada predice mejor las complicaciones micro y macrovasculares. Y otra cosa es que se recomienda usar la curva de tolerancia a la glucosa oral en pacientes con glicemia plasmática en ayunas entre 100 y 125 y que muestren preferencia por esta prueba. Un valor arriba de 200 miligramos a las 2 horas de ingerir una carga de 75 gramos de glucosa confirma el diagnóstico. Y menciona aquí que es una recomendación, ¿no? La hemoglobina glicada es un mejor estudio para descartar la presencia de diabetes y la curva de tolerancia a la glucosa para corroborar el diagnóstico. En 2018, aquí lo que se hacía es que le veíamos la glicada. Arriba de 6.5% ya tenemos el diagnóstico. Pero si no salías arriba de 6.5% y estabas entre 5.7 y el 6.5, en pocas palabras, te hacíamos la prueba de tolerancia a la glucosa. Y salía positivo, pues ya positivo. Perdón, lo expliqué mal. Si te sale la hemoglobina glicada de que digamos positivo dentro del rango de prediabetes o diabetes, ya te ganaste tu prueba de tolerancia a la glucosa. Si no, pues ya, libre, ¿no? Pero ahorita, actualmente, actualizándonos a la edad 2026, como ya pudieron ver, si tú tienes arriba de 200 miligramos sobre decilitro y tienes manifestaciones clínicas de las 4 P's, poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso, ya tienes tu diagnóstico. Pero si no estás presentando glicemias arriba de 200 y, y vienes asintomático, te vamos a hacer la glucosa en ayunas, prueba de tolerancia a la glucosa y la glicada.
Si te salen 2 positivas, ya tenemos tu diagnóstico, ¿ok? Se tienen que realizar las 3 y con una que salga, ya te hacemos un tamizaje. O si tienes arriba de 35 años, o si tienes arriba de 25 y un factor de riesgo de ya los mencionados, o todo lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, la diabetes no comienza cuando lo diagnosticamos, comienza años antes, cuando dejamos de buscarla. Muchas gracias por su atención a todos que hayan visto este videito, ¿no? Bueno, esta clasecita, bueno, sí. Entonces, por favor, síganme por Instagram. No olviden suscribirse y activen esa campanita. Y ya se lo saben, no lo olviden. Con Luis, aprende ciencia.